Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Un desafío. No pueden seguir sacándole al Un pobre, desafío al le doy. jubilado. En 6 meses, en este mismo lugar y con estos mismos periodistas nos encontramos. Y agradezcame. Y agradezcame. Y agradezcame. Ese era el político bahiense Juan Pablo Bailac, que en ese momento era el vocero de Fernando de la Rúa, y a poquito de irse el gobierno le aseguraba a una señora que fue a verlo hasta la Quinta de Olivos a reclamarle por los ahorros que habían confiscado, y él le decía que en 6 meses iba a poder estar dándole explicaciones por esos ahorros, y poquito después se fueron del gobierno. Lo pusimos entre los separadores que hoy nos dan risa, pero en ese momento fueron una tragedia, o casi una tragedia para el país. Las explicaciones de Bailac quedaron ahí como sepultadas, ¿no? Porque después no pudo llevar a cabo lo que él le prometía a esa mujer. Ahora vamos a escuchar la nota que hicimos con Miguel Rep, dibujante, que publica desde que nació Página 12, allá por el 86, la idea que llevó adelante Jorge Lanata, y él es el dibujante de contratapa de Página 12 desde el nacimiento de la revista. También publicó historietas en humor como Los Alfonsín, y es uno de los dibujantes con más trayectoria en la Argentina. Estuvo el jueves en Bahía Blanca dando una charla con Pedro Saborido, que escuchamos hace un rato. Dieron una charla en el Espacio Cultural de la Universidad Nacional del Sur el jueves pasado. Te invitamos a que escuches a Miguel Rep. Bueno, estamos con Miguel Rep y ayer en la charla que tuviste en la universidad con Pedro Saborido, dijiste que los humoristas son un poco moralistas. O moralistas. Moralistas. Sí. Explícame por qué. Sí, no es algo que me enorgullezca, pero porque yo soy más... Yo creí que era amoral, o por lo menos en algunas situaciones inmoral, ¿no? Soy de una cultura más alternativa, y sin embargo me doy cuenta que el ADN del humorista en general, y en particular el humorista gráfico, que es mi género, siempre por una cuestión casi te diría de herencia del quino, nos indignamos, ¿no? Tenemos indignaciones y tomamos partido por el bien común contra los que atentan contra el bien común, es decir, el mal común, y siempre estamos como tomando ese partido, indignándonos ante las injusticias del mundo, ante todo lo que en el contrato social vendría a ser el bien, ¿no? Indignándonos a favor del bien en el contrato social, lo cual seguramente nos resta bastante libertad, ¿no? Libertad creativa. Yo, por ejemplo, estéticamente soy más afín al nonsense, al sinsentido, que al sentido. Yo siempre estoy bastante en contra de lo que es el sentido común también. Me enerva el sentido común. Me gusta cuando las cosas están en veremos, y cuando ya llegan a una especie de discurso oficial ya me molesta, hay que pasar a otra cosa. Y sin embargo, noto que en momentos álgidos de lo social, o que hay que tomar partido, siempre tomamos partido por el supuesto bien común. Y eso me parece que tiene que ver con una moral, por ahí no una moralina, ni tampoco, no es una cuestión vaticana tampoco, pero tiene que ver con algún tipo de preservación moral o conservadurismo para que las generaciones humanas continúen conviviendo en consenso y sin demasiados accidentes. Y nosotros estamos de ese lado. Yo miro mis tiras y siempre están, digamos, cuando son sociales, cuando están indignadas, están siempre de este lado del río, ¿no?
Entonces, cuando hay un gobierno de reparto, nos calmamos bastante, y cuando hay un gobierno de ajuste, vamos con saña, ¿no? Y en otras actitudes un poquito menores también, ¿no? Siempre tomamos partido. Por eso somos como hay como un mandato para nosotros, como trabajadores culturales, sociales, de ser portavoces gráficos de un fantasma que es reaccionar ante el mal. Recién decías que no te gusta el sentido común, o que preferís que no. ¿Para la vida diaria no es necesario el sentido común? Sí, para el contrato social es muy necesario, pero yo estoy hablando más de una faz creativa, artística, ¿sabes? Es como, estoy hablando desde otro mundo, de un mundo más que yo tengo que cuidar porque es mi mundo, pero es verdad que para cruzar la calle tenés que tener reglas de juego, para ir a la escuela, para que funcione el Estado, inclusive, tenés que trazar sentidos comunes. Lo que pasa es que muchas veces el sentido común lo viola los que son supuestos custodios de ese sentido común, no son los que hacen la ley y hacen la trampa. Y nosotros por ahí estamos siempre indignándonos ante los que hacen la trampa, ¿no? Cuando en realidad los que tenemos que hacer la trampa somos nosotros. Sí, un facilismo sería decir que en un gobierno que pide que todos seamos más austeros y que en un país donde las cosas no están bien económicamente, sería el sentido común sería que quizás no cobraran tanto de sueldo, ¿no? Un facilismo. Sí, esa es la cosa micro, ¿no? Pero la cosa más macro es vos no podés darle a los ricos más y a quitarle a los pobres, ¿no? Eso ya es, me parece, ya es una... ¿Y cómo te vas a indignar, no? Y si tenés una tribuna que siempre te ha seguido, o si tenés un lugar donde protesta, tenés que reaccionar ante eso, tenés que decir, mirá, yo sé que pasa esto y compartámoslo. No podés hacerte el boludo. Vos podés hacerte el boludo en sociedades quizás más opulentas, donde confías que hay organizaciones o que el Estado mismo vela por cierto contrato social, y ahí vos podés hacerte el finol, podés hacerte el artista. Pero estas sociedades urgentes, emergentes, cada vez peor, que vamos a ir cada vez peor, y no podés, si vos tenés algún tipo de sensibilidad social, usás tu laburo, caes en eso. Y el Quino que ha hecho un laburo de mucho éxito como Mafalda, ha elegido no continuar Mafalda, y sin embargo sus páginas son mucho más indignadas y dolorosas, sus páginas libres, esas páginas que han hecho muchos libros, mucho más libros que Mafalda, y que seguramente es la parte más valiosa de Quino, mucho más valiosa que la de Mafalda, porque ahí se desarrolla mejor como dibujante, como poetista en escena. Sin embargo es el rey de la moralina muchas veces, ¿no? Cuanto más grande, más viejo, también se pone más quejoso. Yo espero no terminar así, pero la verdad es que este momento de nuestro continente, de nuestro mundo casi te diría, nos está pidiendo que seamos portavoces de esa indignación, ¿no? Porque los medios están todos muy cooptados por los ganadores, ¿no? Por los winners. ¿Por qué vamos a ir peor? Y porque el mundo está yendo hacia un lugar muy peor, me parece. Yo no te lo sabría decir así intuitivamente, instintivamente, como podría haber dicho en otro momento, pero me parece que la concentración de la riqueza está dejando un plan de desplazamiento muy programado, y eso no hace falta ser apocalíptico ni paranoico para verlo, ¿no? Se nota en cómo están llegando los gobiernos, cómo se están desdibujando los estados de bienestar en lugares donde parece que eso estaba firme, ¿no? Por ejemplo en Europa, en Escandinavia, en países escandinavos, y acá como se está retirando esa década donde los gobernantes que se parecían más a sus pueblos
eso está en retroceso, ¿no? Y también la concentración de los medios, ¿no? Eso no es nada inocente. Hay una batalla cultural gramscianamente hablando, ¿no? El kirchnerismo le cambió la realidad al pobre. Sí, claro. Sí, hubo un gobierno del reparto. Después miles de errores, cosas que debería haber atacado y no atacó. Digamos que hay una cosa impositiva, financiera, que no modificó, no desarmó el neoliberalismo tantas veces protestado, ¿no? Pero la verdad es que mejoró mucho la situación, no llevarse 50-50 como en los tiempos de Perón, pero con 2 gobiernos más y ciertos pactos sociales quizás hubiera llegado, ¿no? Sin haberse peleado tanto con algunos agentes del poder, porque hay que pactar, ¿no? Hay cosas que hay que hacer con política, no peleándose o peleándose como Voltero. Quizás Néstor hubiese estado más capacitado para llevar adelante esa negociación. Sí, o el matrimonio, ¿no? El matrimonio, sí, eso hubiera sido, o si no, cuando ya no hay matrimonio, haber formado nuevas, los políticos, no ser un gobierno tan desconfiado como lo fue. Errores que se ven el lunes, ¿no? El diario El Lunes, pero que mientras duró. También hubo un cambio en el mundo, ¿no? En 2008 hubo una crisis regionales, hubo golpes en otros países. Argentina no es una isla, no es Gran Bretaña. ¿Es difícil hacer humor en una sociedad hedonista? Humor en una sociedad hedonista, pero yo no conozco nunca viví en una sociedad hedonista. Puedo ver alguna clase hedonista, pero no conozco una sociedad hedonista. ¿No crees que somos una sociedad que busca el placer antes que todo? Pero una cosa es que busque ser hedonista y otra cosa es ser hedonista, ¿no? Estamos muy lejos de ser hedonistas. Hedonista sería una posición de privilegio que nunca hemos alcanzado. No, me parece que hubo, quizás lo que hubo fue un bienestar que no se apreció, no se alcanzó a apreciar, y ese bienestar, esa cosa que la vida estaba más organizada, para hablar de las palabras de la líder, en ese momento sí aminora la indignación del humor. Sí, a mí me pasó. Si bien yo he hecho en estos 12 años, he hecho chistes que hoy haría, han sido más aislados. Hoy son más urgentes y lo hago más seguidos. Pero en todos esos 12 años yo no dejé de ser el dibujante que se enojaba ante las injusticias o la tardanza de ciertas medidas que nunca llegaron también, ¿no? Pero cuando hay cierto descanso, ¿no? Cierta liberación de las angustias, por lo menos económicas, sí se hace otro tipo de humor. Yo preferiría esa sociedad para laburar. Yo preferiría hacer menos humor social y político y hacer un humor más como esencial, como contar de las cosas existenciales, ¿no? Angustia siempre hay en el ser humano, sabemos que nos morimos, así que me encantaría que eso, como decía esa canción, que la política sea una canción, ¿no? Que la política sea un dibujo. Ayer hablando decías que era difícil hacer humor con Eva, ¿no? Por su figura casi ícono del pueblo, del peronismo. ¿Con esto se puede hacer humor ya? Bueno, Kirchner era un tipo muy humorístico, ¿no? Era un tipo que se reía a sí mismo, era un tipo en sí mismo. Yo me acuerdo cuando empezó ese gobierno, yo ni siquiera lo voté en el 2003. Y cuando empezó a sorprender, yo hice inmediatamente en el diario, hice la tira Los huevitos Kirchner con sorpresa. Y como que siempre apostaba yo a tener, a dar letra en cuáles iban a ser las sorpresas. Yo ahora no lo releí, pero te digo que me dio más sorpresa en sus primeras medidas, sus primeros años, que lo que yo proponía, ¿no?
qué sé yo, Zaffaroni en la corte, un montón de cosas que ocurrieron al principio, que es cuando hay que pegar. Él las pegó, y me parece que yo hice humor con lo que pude, porque haciendo humor sin ser oficialista y con cierto punto de adhesión es muy difícil hacer humor. Yo jamás voy a hacer un chiste a favor, no quiero, para eso, no, para eso. Si ellos, digamos, un estado fuerte no necesita que lo defienda el humor gráfico, ¿no? Y parecía que íbamos a eso. Él apostaba por un estado muy fuerte, ¿no? ¿Vos publicás en página? Desde el primer número, hace 30 años. 10.500 tiras. ¿Publicás lo que vos querés o hay alguien que te edita y que te dice sí, no? Yo soy absoluto responsable de lo que hago y nadie me consulta, yo mando el dibujo y se publica. Elijo yo el tema, por eso cuando me dicen, vos como dibujante sos un editorialista, ¿no? Mentira, editorialista es aquel que sigue los lineamientos de la editorial, ¿no? Aquel que se reúne con el jefe de redacción, bla, 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 y hace un dibujo ad hoc. En ese caso son más editorialistas los muchachos de la tapa que siguen como la agenda periodística. Yo, realmente, hoy publiqué un dibujo de Trump, lo elegí yo, el tema, que tiene que ver con la industria armamentista. Mañana publico uno de bebés, pasado mañana todavía no sé porque no lo dibujé, pero que puede llegar a ser con Niño Azul, y después capaz que hago un dibujo sobre lo que ocurre en la calle. Así que la agenda me la armo yo, no soy editorialista, y la respuesta es hago lo que quiero, sí. ¿Sos una persona sociable? ¿Qué es una persona sociable? Que cae bien, que habla con la gente, que se maneja, digamos, de una manera simpática, o no lo sos. Soy un tipo muy solitario, trabajo solo, todo el día estoy en mi estudio y trabajo solo. Y cuando bueno, me gusta mucho ir a las manifestaciones, pero desde el año 1981, 82, más o menos. Yo creo que mi primera manifestación debe haber sido la CGT del 30 de marzo, y después ya no fui a la de las Malvinas, y ya después, a partir de la caída de los milicos, a todas las de la resistencia, todas las de las madres, digamos, todas esas. Ahí me gusta empaparme de una energía popular. Esa es mi manera también. Yo una cosa que dibujo siempre son manifestaciones, multitudes. Me gusta mucho siempre. Esa es la parte menos fóbica de mí. Luego, sociable, con el tiempo me voy volviendo más sociable, doy conferencias, hablo, voy curando mi timidez y mi fobia. También, digamos, hacer un programa de radio significa enfrentar a los ojos del otro, estar muy atento a las repreguntas, me vuelve un ser más sociable. Sí, pero si me das a elegir, prefiero la película, como última película, prefiero la película del chico en un rinconcito leyendo antes que la masa, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y sos hincha de? Boca. ¿Vas a la cancha? No, ¿Ves no los voy a la partidos? Ahora no, ahora dejé de ser fanático a partir de este gobierno, y lo que me gusta es jugar y ver cualquier partido cuando me hipnotiza un partido, ¿no? Me gusta ver, no sé, voy en colectivo y hay un potrero, están jugando, y yo sigo dando vuelta a la cabeza hasta que el colectivo me deja fuera de la perspectiva, ¿no? Así que el fútbol es un atractivo muy fuerte. Me gustaría saber más de fútbol y me gustaría jugar mejor, soy un perro, pero voy una vez por semana a jugar. ¿Con amigos, así? Sí, van cambiando, ¿no? A veces voy a jugar con gente de la política, a veces voy a jugar con dibujantes, y a veces en viajes me arman, no sé, cada vez que voy a Mendoza, por algún libro, presentación o exposición, siempre hay un brasileño que tiene una quinta que prepara la cancha para que juguemos. ¿Cuál crees que es el principal problema del mundo? El principal problema del mundo es que no está el otro, es decir, no está el extraterrestre. Yo aspiro a que venga el otro, para que nos demuestre cómo somos nosotros. Siempre el otro enriquece, porque tenemos miedo al otro, pero por ahí el otro es el que nos va a poner en armonía. Me parece que un gran problema es ese.
porque estamos narcisísticamente viéndonos como siempre nos acusan en Argentina, que nos miramos el ombligo, o Buenos Aires. Bueno, el mundo se mira mucho a sí mismo y vamos para la mierda. Para la mierda. Sería el egoísmo el principal problema que tenemos. ¿El principal problema? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el principal problema para que el mundo a veces no funcione como... El principal problema del mundo, sí, es la injusticia, ¿no? La injusticia, el que algunos declaren que ellos son superiores a los otros y los matan, y que los cagan de hambre. No se puede creer, porque todos tenemos una vida finita. ¿Qué podemos vivir? 92 años, como a lo sumo. ¿Cómo puede ser que algunos vivan poco, condenados de nacimiento, cuando todos estuvimos en la misma panza, igual? El principio es socialista, y después, ni bien nacemos, empieza el capitalismo. Es una cagada. Entonces yo creo que el principio, el útero es socialista. Todos los úteros son más o menos iguales, ¿no? Incluso los espermatozoides, llega el segundo, ni siquiera llega el primero. El primero abre, va ahí, choca, abre para que entre el segundo, mirá vos, ¿no? Empezamos perdedores y ganadores a la vez. Y terminamos perdedores, la vida de perdedores. El problema es no tener conciencia de que somos perdedores y que muchos actúan como que son ganadores, cuando en realidad van a parar al hoyo como todos, ¿no? Y en ese tránsito le hacen la vida imposible a los demás. ¿Y qué es lo que nos nubla tanto para no verlo? Para no ver eso que es, aparte está muy es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque hay seres humanos, si bien yo hablaba de todo el socialismo, una vez que nacemos no somos todos iguales. No sé, si hay psicópatas que gobiernan, los psicópatas no son iguales a nosotros, los psicópatas no tienen culpa, no lloran. Entonces esa gente es como otra raza. Y esos tipos no tienen escrúpulos y llegan, esos tipos, esas tipas no tienen escrúpulos, llegan. Y nosotros somos como inocentes ante ese lobo, somos corderos muy inocentes. Nos llevan una ventaja enorme. Y entonces ahí hay un problema casi de patologías. Hasta el psicópata quizás no tenga la culpa de ese psicópata, ¿no? Es realmente muy complejo de contestar. Eso que vos preguntas, porque la vida es caos, no es orden. La vida es caos. Tampoco tenemos conciencia de eso, de que la vida es caos y que ni bien nacemos nos ponen en un caos. Por eso yo estoy más a favor del sinsentido, el nonsense, ¿no? Porque la vida no tiene sentido. El sentido se pone el contrato social, la iglesia, los intereses, ahora el consumo. Eso es lo que nos pone en caja y nos llena de angustia. El sentido. Cuando el sentido para mí de la vida es morir. Ayer me gustó un concepto que tiraron vos y Pedro en la conferencia, que fue esto de tener miedo a aburrirse y estar permanentemente entretenidos. Él lo dijo como de los otros, claro, ¿no? Sí. De la sociedad de diversión. Claro, como que hay que estar entretenidos permanentemente. Sí. ¿Vos coincidís en eso? Que tenemos eso como que el aburrimiento es algo que tiene mala prensa. Sí, no lo asocié con la palabra aburrimiento, ¿no? No creo que la antítesis de eso sea el aburrimiento, sino es algo peor que el aburrimiento, es la aridez, el vacío, ¿no? Porque el aburrimiento es algo temporario. El tema es cuando hay vacío. Sí, estoy de acuerdo con Pedro, y se lo escuché ayer por primera vez, lo de la sociedad donde todo el tiempo tiene que pasar algo y hay que mantenerse divertido. Sí, eso es espantoso. Lo lindo sería que todos tuviéramos una vida interior rica, como para que no necesitemos de la sociedad de consumo, que nos la llene. La verdad, a mí yo tengo esa ventaja, yo jamás me aburro, no necesito una Mac Air, no necesito no sé jugar PlayStation, no necesito demasiadas cosas. Por supuesto que me gusta si pintan, ¿no? Y las comidas complejas, sí, me pintan, pero después como que no entiendo a la gente que se aburre. No entiendo, no me llega, no llego a comprender, no llego a entender, lo llego a comprender porque veo cómo se aburren algunos, pero yo creo que en el fondo es el vacío, ¿no? El no enfrentarse
a las angustias de la vida, porque uno tiene que ser muy jodón, ¿no? Muy alegre, pero también enfrentar a la tristeza y la melancolía que forman parte de la vida y al miedo, y decir, tengo miedo, ¿no? Tengo tristeza, voy a llorar, qué sé yo. Y yo aprendí eso de este personaje, que por supuesto que al ser personaje mío debe tener algo de condimento de mi carnadura, si no, no me sale. Si no me sale una sola vez y nunca más. Y yo seguramente soy un chabón triste. Y a la vez vital. Que una cosa no quita la otra, ¿no? Claro. Podés ser vital y triste. Miguel Rep, este programa se llama Decime la Verdad, y siempre sobre el final le hacemos la pregunta al entrevistado, que es decime la verdad. Y en este caso, Miguel, decime la verdad, cuando ves tus dibujos, Sí. ¿te provocan vanidad o vergüenza? Mis dibujos, ¿según qué dibujo? Me dan vergüenza, no me dan. No me arrepiento de dibujos. Vanidad, según qué dibujo, según qué momento de la vida uno esté, o ratito que uno esté, si uno está vanidoso por cualquier cosa, no hace falta un dibujo, ¿no? Te miras al espejo, qué sé yo. Así que no hay una respuesta para eso. Me parece que es lo único que sé hacer y que lo hago bien, que es una gracia, que un don, que trato de disfrutarlo y que tengo que mejorar. Es mi responsabilidad. Es hacer esto mejor y mejor por mí y por la gente, porque la gente se merece que yo sea mejor también, no solo yo, porque yo exijo también de los otros que sean mejores. Mejores significa cambiar y estar cambiando y tratando de mejorarle la vida a los demás. Yo no creo que tengamos una evolución. Yo no tengo esa idea positivista de la vida. No creo que si mi estilo cambia o mi humor cambia es porque evoluciono o involuciono, simplemente porque cambio. La vida es cambio, no es evolución. Eso es una idea de mierda capitalista y positivista, ¿no? Absolutamente positivista, que no va. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por haber pasado por el fin de la verdad y por venir a Bahía Blanca. Siempre volveré. Era Miguel Rep, que estuvo con nosotros el jueves, y me gustó mucho eso que dijo de ser triste, ¿no? Está mal visto ser triste, y estaría bueno que dejen a las personas ser tristes, que nos dejen ser tristes a los que queremos ser tristes, que nos dejen de estar contentos a los que queremos estar contentos, y que no hagan siempre recarga sobre eso de estar bien, de no estés triste, ¿no? Que se dice habitualmente, no estés triste. Está bueno estar triste en algún momento de la vida, siempre te deja algo, esto de la tristeza. Como me recuerdo siempre, él habló de Quino, y me recuerdo una de las tiras donde Felipe le pedía a Mafalda que lo dejara disfrutar de su angustia un día que no había hecho los deberes, y Felipe se angustiaba siempre cuando no había hecho los deberes, y entonces Mafalda como que lo retaba o lo animaba a hacer de otra manera, y le dice, déjame disfrutar de la angustia de no haber hecho los deberes. Y bueno, está bueno lo que dice Rep, eso de no tener que estar positivista permanentemente y ver eso del positivismo como algo capitalista y que tiene que ser. Miguel Rep nos dejó unos dibujos y que se lo agradecemos mucho. Ahí vemos uno de los dibujos para quienes están siguiéndonos por vorterixbahia.com. La verdad que fue una charla que para mí fue casi, como diría, un lujo, porque una persona que dice y que sabe decir muchas cosas. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.